tenemos en la mira con el secretario general de la Asociación de Fiscales, William Rosa. Uno de los argumentos que se manejó cuando se estaba fomentando el nuevo Código del Proceso era su transparencia, ¿verdad? La posibilidad de que la gente pudiera estar allí, escuchar, ver, en fin. Llamó mucho la atención y ahora hay mucha expectativa que va a pasar con esto de la Operación Océano, de los casos de abuso sexual, de explotación sexual, ¿verdad? Que no se dejó entrar a los medios. Y mucha gente dice, si fuera un ladrón de gallinas lo dejaban entrar, pero como hay gente de peso no lo dejan entrar. Sí, en realidad esos también son excepciones que establece la normativa y las evaluaciones las hace el juez de si la publicidad hacia afuera corresponde en ese caso o no, o si hay determinadas sensibilidades o cuestiones que se prefieren dejar en reserva. Entonces, esas son evaluaciones que las hace cada uno de los jueces y obviamente la mirada que puede tener cualquiera respecto de eso puede ser si es un error o es un acierto. ¿Usted personalmente piensa que es un valor importante el de la transparencia? Es fundamental. Es fundamental por esto mismo, por el tema de... Creo que hoy por hoy la única herramienta o la herramienta más importante que tiene el fiscal para comprobar lo que hizo es mostrar cómo se actuó en un caso. Porque después están los trascendidos de cómo se actuó en este caso, qué intencionalidad tiene el fiscal. El respaldo que tiene el fiscal es haber hecho todo el camino que pudo haber hecho, que está hay trazabilidad de eso. Entonces, el sistema de justicia me parece que es mejor, obviamente es mejor, si es transparente. Después, las interpretaciones que se hacen de eso que se muestra, bueno, corresponden a quien haga la interpretación. Pero obviamente es una defensa para el operador jurídico esa transparencia. La otra era de que no iban a haber ciudadanos presos hasta tanto no se supiera efectivamente que eran culpables de lo que se lo acusaba. ¿La ley de urgencia agrega algún artículo que modifica ese principio? En realidad sí. Cuando se arrancó con el nuevo código, se quería cambiar la dinámica del código anterior, que era la prisión es la regla, el esperar el juicio, porque antes el juicio era diferente, en libertad era totalmente la excepción. El principio se invirtió supuestamente en este nuevo código, pero después hubieron, a partir de la puesta en vigencia misma del código, hubieron leyes que fueron cambiando ese signo. Y hoy hay muchos delitos que la prisión preventiva es bastante preceptiva. Por ejemplo, para el fiscal es preceptivo pedirlo. Nosotros fuimos al Parlamento y en eso tuvimos eco en el legislador a solicitar que no se obligara al fiscal a pedir la prisión preventiva cada vez que hubiera un hurto agravado. Porque disminuía mucho al fiscal como litigante estar fundamentando que en un hurto agravado tenía que pedir sí o sí la prisión preventiva. ¿Cuáles son los delitos a los cuales preceptivamente el fiscal tiene que pedir prisión? Homicidios, rapiñas, creo que en estupefacientes ahora en la modificación está, o sea... ¿Violaciones? También, hay muchos delitos, o sea, hay un elenco de delitos... La mayor parte de los delitos... que el fiscal sí o sí tiene que pedir la prisión preventiva. Obviamente el juez no se podía poner en una norma que el juez estaba obligado a disponerla porque ahí se invertía nuevamente la regla de que la prisión preventiva es la excepción. ¿Violencia doméstica? Ahí creo que no, ahí no. Pero también la prisionización por muchas vías está determinando a los fiscales. O sea, el pedir penas de prisión, si no hay vías alternativas, el fiscal tiene que pedir la prisión. Si no hay, si está obligado por la ley a pedir la prisión en la prisión preventiva o en la condena, el fiscal tiene que seguir esa guía, porque obviamente lo que hace el fiscal es cumplir con lo que marca la Constitución, la ley y las instrucciones generales, y el resto es el margen de su independencia técnica, pero está acotada en ese sentido. ¿Es algo inconveniente? ¿Rompe con la lógica de lo que debería ser el sistema? Tal vez sí,
pero es lo que ha decidido el legislador. Qué increíble que el legislador haya votado, después de un largo debate en torno a la ley, al nuevo Código del Proceso, al poco tiempo haya cambiado, ¿no? Sí. Nosotros siempre lo dijimos en todo momento que incluso hubieron muchas reformas del CPP y se proyectaron muchas reformas más. Y temas que hoy se introducen vía LUC ya estaban planteados en la legislatura anterior. O sea que, y siempre fuimos contestes en decir, bueno, que era muy poco el tiempo de evaluación de un sistema para hacerle modificaciones. Al CPP inclusive se lo modificó estableciendo que el juez podía tener iniciativa probatoria con diligencias para mejor proveer, algo que no es propio de un proceso acusatorio. Eso se hizo y se dejó ahora con la LUC, inclusive se había dejado por fuera, pero se incluyó nuevamente en la LUC la posibilidad esa de los jueces. Entonces, el juez, si tiene una duda, tiene que absolver a la persona, porque el fiscal no lo logró convencer. Porque el juez cuando tiene duda tiene que absolver, el juez si no tiene la certeza siempre prima el principio de inocencia. Eso es lo que dice los principios del nuevo CPP, pero después se introducen modificaciones que van en contra de esos principios. Desde el año 95, 96, cuando se aprobaron las leyes de seguridad pública, para acá, la norma, incluso cuando en los últimos años parecía haber cambiado la tendencia, al final del mandato, el último gobierno del Frente, al final se terminó inclinando levemente la balanza hacia la represión. Todas las normas y todo el encare jurídico del asunto es a la represión, a la prisionización. ¿Cómo es que ciudadanos que razonan, que se les da cuenta que 2 más 2 son 4, que teníamos 3.000 presos y ahora tenemos 13.000, 12.000 y la situación sigue siendo cada vez más violenta, que cuanto más tiempo meta uno las personas en la cárcel va a salir más violenta porque la cárcel es un tema que no hemos resuelto? ¿Qué es? ¿Juegan para la tribuna? ¿Qué es lo que pasa? Juéguese una opinión. Ahí son cuestiones obviamente de análisis políticos que obviamente uno pero trate, yo ya sé, pero trate de llevarlo al análisis judicial. En lo que tiene que ver con nuestra tarea, lo que uno ve es que obviamente el impacto de la prisionización, cuando no correspondería a la prisionización, porque hay casos que son graves y obviamente la prisión es el mecanismo, obviamente. Pero hay la opción de la prisionización se establece hoy día para casos que no lo ameritarían. Y el impacto que tiene eso en ver a una persona que uno lo ve cuando hace la formalización, por ejemplo, y pide la prisión preventiva, y lo ve a los 3 meses y hay un cambio en esa persona. Esa persona que estuvo presa por primera vez no es la misma persona. Cuénteme. Eso es algo patente en lo visual. En lo visual, esa persona cambió su aspecto hasta en el sentido de que obviamente es un contexto muy violento la cárcel. Nosotros, cuando a los fiscales de flagrancia les toca estar en lo que es la zona 1, es zona 1 y cárceles. Esos fiscales tenemos que intervenir en problemas que suceden dentro de los centros de reclusión. Las cosas que vemos ahí son dantescas. ¿Por ejemplo? Y se ven ataques, lesiones entre presos mismos, cuestiones horribles, pero que cualquier ciudadano que lo ve, estoy seguro que quedaría perplejo respecto de lo que sucede ahí. Entonces, cuando una persona es ingresada a un centro de reclusión sin tener, no tiene la dinámica de los centros de reclusión, o sea, no estuvo previamente, no sabe cómo manejarse, eso es un cambio total y es muy difícil cumplir con el mandato constitucional de la resocialización. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se elige la prisionización. ¿Usted al momento de dictar de pedir una pena para alguien tiene en cuenta
que a la pena que usted le puso, esa persona va a sufrir un plus de dolor por el estado de la cárcel? Totalmente, totalmente uno lo tiene en cuenta. Lo único que muchas veces uno lo puede tener en cuenta en lo que es el margen de su independencia técnica, que es acotado, o sea, Sí. en decir, bueno... Pero a veces da lo menos que puede por eso. En realidad las posibilidades no son en cuanto a menos, porque 10 días en la cárcel son 10 días en la cárcel. O sea, es inconmensurable el daño que puede causar el corto tiempo igual en la cárcel. Lo que uno puede elegir o puede oponer es la prisionización o no, o sea, las vías alternativas. O sea, hoy por hoy hay dos vías alternativas, es prisión o libertad a prueba, que está en la LUC, pero es lo mismo que era la libertad vigilada. O sea, uno tiene prisión o libertad a prueba. Obviamente uno tiene en consideración eso, y obviamente en el margen acotadísimo que tiene la libertad a prueba, que es para personas que recién cometen el primer delito. Una persona que cometió un error y va a la cárcel 6 meses, un año, ¿la puede convertir en un delincuente? Y sí, sí. Porque adentro de la cárcel la persona tiene que ver de frente a determinadas dinámicas que incluyen muchísimas situaciones violentas, y después a la salida de esa persona también uno ve que no hay, tal vez no está todo preparado el sistema como para que haya una reinserción. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué los uruguayos hemos naturalizado eso de que mandamos a los compatriotas que a veces no son feroces delincuentes, sino que un pibe que cometió un arrebato, que está en su primer delito, los mandamos a cosas que son de la Edad Media? ¿Alguna vez se preguntó por qué naturalizamos eso y por qué no nos importa? Es parte de algo cultural que ha sido inoculado, me parece, en lo que es el imaginario colectivo, que la única consecuencia que tiene que tener cometer un delito es la prisionización. Y eso ocurre siempre porque uno está en contextos sociales en donde si a mí me preguntan, bueno, ¿qué pasa con esto que no va preso tal persona? Como que tendrían que ir todos presos, y que es producto de eso, es que en el imaginario colectivo está que la única solución que tiene que haber para una persona que comete un delito es la cárcel. Y no se da cuenta la sociedad que el abanico de delitos es muy amplio, que la gravedad de los delitos es muy amplia, y que las personas, o sea, el grado de responsabilidad de las personas también es diferente. Entonces, a veces cuando uno toma en consideración eso, es simplemente o cuando le pasa a uno mismo o cuando le pasa a alguien de su entorno cercano. ¿Vio algún rehabilitado? Sí. ¿Vio gente rehabilitarse? Sí. Hay gente que Hay gente aún así se rehabilita. Sí. Alguien está proponiendo una fiscalía de corte colegiada. Son formas de estructurarse las instituciones y hay que analizarlas con la Constitución. No tiene una posición tomada. Y obviamente no la tenemos nosotros desde el punto de vista gremial, que es a los efectos que yo vengo a hablar acá, es a nombre de un gremio, sino no tendría ningún sentido esta invitación, entiendo. Desde el punto de vista gremial no tenemos posición, y es cuando esté la propuesta y se podrá hacer alguna consideración dentro del gremio, y si hay que salir a decir algo se dirá, y si no hay que salir a decir nada ¿Alguna no se vez dice. se planteó dentro del gremio que el fiscal de corte los presionaba? No. Se han planteado muchas cuestiones en contra de... y tal. Pero... Y nosotros tuvimos, a partir del nuevo CPP, tuvimos inclusive un enfrentamiento directo con la Fiscalía General de la Nación, que el año pasado tuvimos un conflicto que terminó dirimiéndose en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero tiene que ver con los problemas de implementación que hubo dentro de la Fiscalía respecto del CPP. Pero en principio, respecto de la cuestión de intromisiones, no han habido cuestionamientos dentro del gremio.
Doctor, gracias por haber estado. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Y no prevaricate. Trataremos. Nos vamos a una tanda y ya venimos con Federico Comesaña.